Otra vez acabo de cagarla y esto ha activado la cinemática antes de activarla. Ni siquiera he hecho eso el video, esto está siendo totalmente improvisado. Pero bueno, ya que al menos ya, por fin llegó el día en que me voy a ir a Inazuma. Así que, Katherine, ¿por qué no mejor me cuentas qué chucha pasa con la flota Crux? Hace tiempo que me he ganado ese premio y ahora no lo Yes. cobro. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, Ya, no tienes información, There eso you no me are. interesa. You're the traveler Ahí Beta está. we'll be taking to Es Inazuma, right? El Uber que nos va a sacar de acá. Ahora sí ha llegado The nuestro fleet is nearly Uber. completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Yeah. Beto sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Excelente. Seems Beto is the captain of our world. Menos mal, ya tenía miedo de Of que me iba a quedar course. acá There are many eternamente. things that the captain insists upon. I'm sure you'll... so you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Sí, al fin me largaré de Liyue. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, until we meet again. Ad Astra Abyssosque. No creo que esa despedida sea necesaria porque, o sea, tú eres prácticamente la oficial Jenny de esta generación, o sea, de este juego. Kinda hard to say goodbye now. We practically see each other every Lo que estaba day. diciendo, es literal como la oficial Jenny, no, la enfermera Joy, no me acuerdo muy bien los nombres, lo único que sé es que Brooke siempre iba atrás de Well, ellas. if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? ¿Ven lo que le estoy I'll be diciendo? awaiting you in Narukami Esa tipa tiene Island. como gemelas por todos los lados So de there's Teibat. another Catherine Se llama el in continente, Inazuma? ¿verdad? See, there's no need to get all sappy now. Bueno, como sea. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading... Okay. Chévere. Thanks for coming all this way to let Y us el perro know. se pone a ladrar justo. Just following orders. I'll see you two aboard the... Bien, ahora sí. La diosa inmutable y la utopía eterna. Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en el episodio donde por fin, sí, por fin nos largaremos de Liyue y nos iremos directo a Inazuma. Y bueno, como pueden apreciar esto, yo como que un poquito poché eso porque, mano, estaba tranquilamente aquí haciendo de cargos y olvidé que con Katherine se activaba la misión. Pero la cosa es que el episodio pasado hemos conseguido a Ganyu, luego de 8 días están utilizando su banner. Y ahora vamos a proceder a cambiar el equipo porque, como hice la vez pasada, esta vez voy a ir con pura gente de Inazuma para irme a Inazuma, como hice anteriormente con la gente de Liyue cuando tenía que irme a Liyue por primera vez. Vale, menos mal que me permiten teletransportarme a la flota Crux así de frente y no tenga que ir primero a este teletransporte y luego ir por acá, que ni siquiera lo he activado. Vaya por Dios, porque soy medio subnormal para no activar esa cosa, pero ya que chucha. Vamos de frente, tenemos que largarnos de aquí, ya estoy harto de la cultura china. Quiero ir donde la cultura japonesa, que por cierto, estoy yendo con prácticamente los personajes que he obtenido en lo que es el viaje, bueno, en lo que es esto, el trayecto intermedio entre Liyue y Inazuma, ya saben esa vaina, los gachapones y eso. Tengo a Shogun Raiden, que me salió prácticamente de milagro. Tengo a Toma, que me salió así a lo random, y Junjin, que me salió recientemente. Y obviamente esto no es tan al nivel alto porque todavía necesito esto mejorarlos y todo, pero está bastante bien. Aparte de que como que me faltan algunos materiales que solamente estos huevones se pueden levelear con cosas que se obtienen solamente en Inazuma. Y me alegra bastante que ahora sí esté yendo a Inazuma porque vamos, me estoy atrasando bastante. Ah, you finally made it. Sí. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Un honor estar a bordo de esta imitación de Uber. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Bien, bien, bien. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Yeah. Anchors away! Nos largamos. Le estoy tirando el dedo medio a Liyue. Y se puso torería. Ahí está el Carejada. Chévere verlo como siempre. Está vivo.
Y ya, zarpamos. Adiós, Liyue. Nunca disfruté nada de lo que has hecho. Por fin libre. Tras avestar las tempestades, el alcohol finalmente arriba a puerto. Así de frente, ya llegamos a Inazuma. A la tierra donde los jugadores de fútbol tienen poderes, aparentemente. Y han sido cancelados por eso. Y estamos de frente ya en la ciudad. Pucha, árboles de cerezo, me encanta esa clase de árboles. Y ahí está el Toma que ya tenemos en nuestro equipo. ¿Qué fue? Oh, hey there. General Kenobi. Ok, no. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. A mí no, porque te he tenido en el equipo desde hace tiempo. Y ni siquiera te he probado. Tampoco he probado a Yunji. No sé qué chucharán, para ser honesto. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Ahí hace que te cachen. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. No lo han mostrado en la cinemática. Pensé que iba a ser como en cuando tú juegas el Ares. Hay una parte, a veces cuando tú estás en los campos, antes de los campos elíseos, creo que son los campos azuleros, te ponen en un barco y tú tienes que sobrevivir 3 rondas de monstruos. Y cuando ya derrotas esas 3 rondas de monstruos, llegas a tu destino. Yo creí que iba a haber una secuencia así durante el viaje entre Inazuma y Liyue. Pero no, por lo que podría decir que esa es una oportunidad bastante desaprovechada. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Ok. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Hola Thomas, sé que eres tan adicto a la limpieza como mi padre y sé que juntos. You don't know how long I've been waiting to see you. Igualmente, aunque ni siquiera sé qué chucha haces. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Lo que te han contado de mí está recontra exagerado. Yo solamente soy una persona normal que estudia ingeniería, está llevando 2 cursos en verano y juego este juego por el simple hecho de querer jugarlo. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. Rito. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. Ya. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. Yo sé cómo pelea Seke, así que no tendría ningún problema en enfrentarme a Toma si es necesario. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Sí, rubios se entienden. Aunque Good. yo soy de pelo And castaño if it's negro, all pero settled, no I'll importa. be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. No habrá ningún problema. Si es que alguna unidad no esté en la capacidad, simple, la leveleo y ya está. Tal vez hasta me pidan otra vez que ascienda hacia otro mundo, o sea, al otro nivel de aventura. Y ahí aprovecho para subirlos todos al nivel máximo. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Y se marchó y su barco se llamó Libertad. Literalmente porque ella sí tiene barco, no Now como el then, resto. first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Recién me doy cuenta que hay un montón de banderolas con el símbolo electro ahí en el fondo. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Hemos pasado aquí sin visa. Literalmente tenemos que ir otra vez a sacar visa para estar acá. Es como cuando tú viajas a otro país, ¿verdad?
Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. Claro, es como en los... sé que en el límite entre Perú y Colombia, o Perú y Ecuador, pero una parte de la selva, la zona limítrofe literalmente es un mercado. Y creo que de todas maneras tienes que tener visa para ir a ese mercado. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. No hay problema, yo sé jugar con las reglas del juego. Incluso las sobreexploto a veces. Y estamos acá en Inazuma. Hay un punto de transportación que ya está activado, cosa que me parece bien. Vamos a robarnos nuestro primer objeto aquí en Inazuma. Y el primer objeto es una bandana, excelente. A ver, pasamos por acá. ¿Hay algo más que robar? A ver, estas cosas que son, calabanda. ¿Esto me permite levelear a Raiden? No sé, la cosa es que yo sé que son semillas algo para así levelear a Raiden, que se obtienen en la naturaleza. Pero hay otra cosa, no estoy tan seguro. Y wow, sí que esto parece un puerto japonés. No he estado nunca en Japón, la verdad es que no tengo interés en viajar a Japón. A pesar de que consumo mucho producto japonés. Y con producto japonés me refiero a ver animes en páginas piratas. Así que, bueno, como sea. Esta es la zona de registro. ¿No creen que está muy al aire libre? Como que no sé, una persona podría agarrar un arco y una flecha. ¿Por qué carajos no tengo gancho en este momento? Podrías agarrar un arco y una flecha y acabar con la existencia de este hombre a miles de kilómetros de distancia. Pero no voy a hacer eso, soy mejor que eso. Diario del aventurero Roald Ritu, ok. No tengo ninguna zona aquí todavía desbloqueada por lo que parece. ¿Cómo se ve el mapa, por cierto? Se ve muy exageradamente alejada. ¿Por qué tengo una marca de aquí? Bueno, no importa. Está muy alejado. O sea, de alguna manera tengo que hacer para que haya una conexión de aquí a aquí. ¿Es posible incluso eso? ¿Podría hacerme un bridge con Ganju yendo desde aquí hasta acá? Sería bastante chévere si logro hacer eso. Debería haber un reto con esa mecánica. Bueno, la cosa. Vamos, dejo de distraerme. Voy a inscribirme en lo que es el seguro social de Inazuma. Tengo que hablar con Kageyama, ¿no? Ok. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. Ok, mi nombre es Giancarlo. Vengo de Perú. El motivo de mi visita es porque ya estaba harto de Liyue y de su existencia de Liyue en general. You must be new here. Así es. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Vinimos a comerciar con vino y minerales. Somos comerciantes. Beer 52. No, mentira. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? Vale, eso no funcionó. My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. Se entiende, yo también haría lo mismo. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Aunque tampoco es que sería tan inteligente decirlo en voz alta, pero la cosa, estamos en Rito. Excelente. ¿Es la capital de Inazuma o no? ¿Qué importa? So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. Al Buró de Asuntos Extranjeros. La tesorería. No, embajada es el They nombre only check correcto. entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Ok. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. ¿Algún país hace esa misma metodología? Porque con Alemania solamente tuve que hacer mi visa en la embajada y con eso ya todo estaba solucionado. Claro, también tuvimos que mandar una carta a mi tío que vive allá para que explique que estamos allí de visita de un mes. Y sí, un mes tienes que quedarte allí y luego de que pase ese mes, ahí recién te regresas. No es que te regresas antes o te regresas después, no. Ellos son bien estrictos también con el tema de cuánto tiempo te quedas en Alemania. Well, Y no me imagino cómo será ahorita con el that's tema este de la everyday folk pandemia. in Inazuma. People from everywhere else are referred to as outsiders. El tema de As la the New word World Order. suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force.
Ok. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Seamos o no bienvenidos, no tenemos otra opción. Y Rito tiene una colonia de extranjeros. Chévere. Tal vez de ahí es donde venga la operista esa. I like how you think. Y eso explicaría I've por got qué a feeling sus we're going to materiales get along de very mejoras son de Inazuma, aun cuando ella pertenece a Liyue, o es originaria de Liyue, por lo que tengo entendido. well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Vayamos a la embajada. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. Comisión Kanjo. Kanjo Commission? Claro, el triunvirato, ¿no te acuerdas? Yes, one branch of the Sí, Tri eso. Commission of Inazuma, responsible for growing and Argentina. managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? No, nunca en mi vida. Vale, la placita es muchísimo más pequeña en comparación a Liyue y en comparación a Mondstadt. Esto es como que lo que quita un poco el espacio de esta zona. Pero bueno, ya que estamos yendo hacia el Buró de Asuntos Extranjeros, anécdota, yo he viajado a Alemania en el 2015, pero en realidad tuve que haber viajado en el 2014, porque justamente para ese entonces mi primo que vive allá se iba a bautizar y mi tía estaba invitándonos a mí y a mi madre para lo que sería su bautizo. Pero el punto es que yo perdí mi DNI, que era necesario para el tema de los papeles y la embajada, y por esa razón no pudimos ir a Alemania ese año. Tuvimos que ir el año siguiente por el tema de que era un retrasado mental y no encontré mi DNI a tiempo. Siempre guarden sus documentos nacionales de identidad, señores. Pueden perderse un viaje por culpa de eso. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you? Sí. Yes, please. Aunque igual puedo vivir en la intemperie, pero un papel de residencia estaría bastante chido. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Ah, está bien. Totalmente razonable. For a processing fee? Are you serious? Paimon, estamos en una jurisdicción bien venezolana. Obviamente que los precios van a estar recontrainflados acá. That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Ah, Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. amigos tuyos o no, igual tenemos que pagar. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Pucha, qué ofertón. .jpg. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? 1000 moras si tenemos un acuerdo. That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Gracias, Toma. Eres el mejor. ¿Cómo hace falta gente así? Que se sacrifique por nosotros. Procesaron la solicitud de residencia y ya somos habitantes totalmente legales de Inazuma. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! Me recuerda la extraña relación de cierta persona que me hizo desaprobar un curso con el dinero. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. Vale. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. Como las secretarias de la universidad con las tarifas esas de la boleta. Claro, claro, sí So entiendo. when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth! Exacto. Es más, el proceso empeora o se hace mucho más peligroso cuando el jefe le da bonos a las personas que logran que paguen más de lo que deben por la tarifa esa. Y sí, estoy hablando de algo que pasa en mi universidad bastante seguido. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Nadie hace algo para oponerse. Obviamente no van a hacer absolutamente nada para obtenerse porque, bro, los van a terminar matando, creo.
Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this close nation era, there's very little that can be done about it. Sí, por eso siempre es bueno tener un familiar en el extranjero, te asegura bastante. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Entonces, ¿cómo puede un forastero ver a Shogun Raiden y hablar con ella en persona? Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. Sí, y también estando en cualquier país gobernado por una wea comunista o derechista, no hay diferencia, la verdad. No sé cómo vivirá la gente en Brasil actualmente. También pero me preocupo más por la gente que vive en Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte no tanto porque no conozco a nadie que venga de allí, pero sí es un poquito feo el hecho de sobrevivir. Creo que todos como latinos sobrevivimos de alguna manera en nuestros respectivos países. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. I mean, es una diosa. Es obvio que va a estar en las alturas. Pero yo puedo ir más alto. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? O esté detrás mío. Ah, mentira. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Sí, de seguro esa manera de presentarnos no va a ser tan chida y probablemente nos meta en problemas, que va a ser la narrativa inicial de esta aventura, ¿verdad? Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought! I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? La vida. Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. Por favor. ¿Eres uno de los Shesnayas, por casualidad? In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. Reputación. Lo que a mí nunca me ha importado. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Entonces, ¿qué quieres que yo le haga a la joven nación de Liyue? Porque algo me dice que me vas a mandar a hacer algo malo. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Porque he tratado con muchos de esos en el pasado. Me paran mandando mensajes en el celular, como creo que a todo el mundo. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. ¿Y a quién es que los defienda? Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. Vale. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Chris. No sé muy bien pronunciar el japonés, pero sé que la S supuestamente tiene que ser Kayara. Cuando te dices el SU debería estar Kayaro, pero en realidad como que nosotros estamos bien acostumbrados a pronunciarlo todo totalmente. O sea, el nombre de Sasuke en realidad es Sasuke, pero algunos le dicen Sasuke porque sí. Yo la verdad es que prefiero un punto intermedio, que el S y el S sea así más o menos. Y así es como me gusta pronunciar. Como que siento que respeto ambas maneras de pronunciarlo. A ver, hay un gato que se llama Kaiser. Interesante nombre para un gato. Ahí está el Chris. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association.
The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Afortunadamente, contábamos con un amigo. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. Está vestido como un alemán el Kurisu. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes, left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. La Cámara de Comercio Internacional se levanta cada vez más fuerte que nunca. Así creo que era la frase de no me acuerdo qué partido político. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is... Impuestos. Apuesto que son los impuestos. those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Por un momento pensé que eran impuestos, pero eso creo que es lo más parecido que hay acá. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, Argentina. isn't it? No, mentira. That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable Se los dije, regulations, impuestos. and ¿Qué iban that's a not the decir de worst of impuestos it. en algún punto? Es el peor enemigo de un comerciante. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. A ver, ¿para qué chucha ponen otra divisa encima de otra divisa? No sé mucho de economía, así que olviden lo que dije, porque acabo de darme cuenta que esa es una muy mala idea. Crystal Marrow. What's that? Una copia del Bolívar. Ya le estoy haciendo... ¿Cuántas veces le estoy haciendo bullying a Venezuela en este episodio, ah? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. Ya. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. Ya. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Se entiende, todo el mundo está buscando y la oferta tiene que subir. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Ya, mano, vamos a robar espejos, al parecer. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... Y no pueden discutir eso con la comisión Kanju, porque la comisión Kanju son personas bastante estrictas y solamente quieren ver al mundo arder, así que voy a responder lo otro, que es absurdo. Trataré de simpatizar con la raza, aunque yo sé el por qué la gente mala hace esas cosas malas. We've tried communicating with the commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Sí, esto es prácticamente Venezuela, con toques de anime. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Fontaine, Alemania, ¿no? Sounds awful. They're really bleeding them dry. Espera, eso quiere decir... A ver, si la hueá de fuego va a ser inspirada en Arabia, en Mesopotamia para ser más precisos, entonces o bien agua o bien planta, o... sí, agua o planta van a estar inspirados en Europa, otra vez. Porque Mondstadt ya de por sí está inspirado en Europa. Sí, tendría sentido de que esté inspirado en algún país vasco o algo así. Alguna de esas naciones. Y si intentamos negociar con la comisión o el comerciante parece ser un tipo sospechoso, no sé. Tratemos de ayudarlos, igual nos vamos a meter en problemas, así que chucha. Chris is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right, and besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. Robémosle los espejos al monopolio. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff.
Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. Claro, claro, tiene sentido. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Distrito residencial, let's go. We're on Vamos, vamos, vamos. Se encuentra el comerciante que hace contrabando con mérula cristalizada. Contrabando todavía pone. Tiene un monopolio y no. Vamos a poner contrabando. Suena más chido y más amenazante. Porque sí. A ver, este arbolito, ¿no? ¿Este arbolito? No, el otro arbolito de acá y... La zona es bastante espaciosa. ¿Sí? Se han mamado con esa parte de acá. Como que hay una parte de naturaleza rodeando una parte ciudad. Me agrada ese diseño. Y hay... Sí, eso es para más adelante. En este árbol. Ahí están. En ese barquito. Ahí está el tigre Lee. Ahí están dos individuos. No, aquí ya me alejé del lugar. Aquí está. Y estas son las médulas cristalizadas. Chévere, chévere, chévere. Esto no sé si me servirá para agregar un personaje, pero lo tomaré de todas maneras. Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? Sí, somos recién llegados. So, what do you need with me? ¿De dónde obtienes sus productos? Me da curiosidad saberlo. The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret, got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. ¿Considerarías bajar tus precios? Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Kurisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. Los estancias que siguen comprando. You're still talking to this guy. Hora de acudir al verdadero intermediario. Good idea. Let's check back in with him. Ello toma esto, mano. El pana ese está vendiendo a precio bien caro los productos de su espejo y está jodiendo a la gremio de comerciantes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? That was quick. You resolved it already? Nope, el problema es mucho más complicado de lo que pensé. Actually, we're having a little trouble. Tendrás que ayudarnos a ayudarte. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. ¿Qué sabes de Werner? Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. Origen humilde que se volvió corrompido por el poder del dinero. No sé dónde he escuchado esa historia antes. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. O sea, él solamente es un proveedor. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an outlander too? Y no está apoyando a la gente comerciante de otros países. Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? No parecía un lugareño. That's right. Werner was born in Mondstadt, Sí, es then went into mostriano. the shipping business, trading between Liyue and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. O sea, lo que él vende viene de Liyue. Claro, claro. What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Iré a hablar de nuevo con él. Really? Is that all you need to know? Sí, con esta clase de personas tienes que jugar juegos mentales. Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Vamos a joderlo con su nacionalidad. Eso siempre funciona.
Ahí está nuestro monstiano favorito. ¿Qué se cuenta, Werner? What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. El viento me guió de vuelta a ti. Huh? Where's this coming from? No estaría mal una serenata en un bar en estos momentos. Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Obvio pues, conchesué, ¿qué más voy a estar hablando? De Liyue. Fuck Liyue. Esto servirá. Esto jodidamente servirá. Y tengo bastante. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Que el viento te guíe. Oh, my hometown. The home of freedom. How I long to go back and visit. Ya, mano, puedes hacer eso tirándote al agua. Y nadando. Así puedes llegar a ese lugar lo más rápido posible. Acabo de matar todo el espíritu ese nostálgico, extrañando tu nación con ese pésimo chiste. Oh, it's working. Te dije, juegos mentales. Atacarlo donde más está débil. So, trying to play my heartstrings like a liar. Cierra los ojos. What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. Escucha atentamente. ¿Te suena familiar? You mean the sound of the ocean? Ves tigre a la parrilla, aprovecha que está caliente. No, eso es de... Esa huevada es de Liyue. Lo de arriba creo que es de Mondstadt. Liyue Harbor. I can see it chuta, so ahora estamos clearly. yendo con Liyue. Ok. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Brille, que la llama del conocimiento y la virtud brilla eternamente. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Liyue Harbor. Cuando estás lejos de tu país un montón de tiempo, sueles extrañarlo. Aunque cuando yo estuve en Alemania por un mes, en ningún momento extrañé a mi país. Siendo honesto, no lo extrañé para nada. No, claro, una cosa es un mes y otra cosa es 20 años. ¿Qué me servirá aquí? ¿Esto? Lo de la cera es muy común en cerca de las zonas de Liyue. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. Mucha gente está en tu misma situación, compañero. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Sí, porque tú eres un soberbio. A pesar de que vienes de esos dos lugares, eres parte de ese 1% de mala gente que existe en el planeta. Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Ya, eres un proveedor. No eres el tipo que esto vende o que produce. No controlas el monopolio. Solamente eres un proveedor. ¿Y qué te refieres con esos surfianes? Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. Ok, soy todo oídos. You ready to talk now? Ven a tomar... La Cámara de Comercio Internacional te protegerá, no te preocupes. But I betrayed them. I can't show my face there. Nah, no te preocupes. Yo te protegeré. Si no, le parto la madre a ellos. Así nos resolvemos las cosas. En Perú. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. Sí, es tu arco de redención, así como Messi tuvo su arco de redención cuando ganó la Copa América. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. Keijiro. They start by overtaxing the merchants,
then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. Y tú no te llevas absolutamente nada. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Necesitamos evidencias de todas maneras. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, no sé. Whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. ¿Dónde se fue el conche su madre? Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Ay, algo me dice que van a seguir guardias de donde sea que me haya mandado. Sigue el rastro de Solaro Keijiro. Ese era el que estaba enfrente de la casita esa donde he tramitado la visa. ¿Es esa casita? No sé. Por acá está. Es ese conche su madre de ahí en antes. Sí, pasé por acá. Sí me acuerdo. Keijiro! It's him! After him. Siga a Keijiro sin que te descubra. Vale, cuidado. Estamos a una distancia segura. Que no me tiene que ver, conche su madre, no me tiene que ver. Se está dirigiendo cerca al agua. Se va a tirar. Va a acabar con su existencia de seguro. ¿Sabe qué? Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your Ah, una mujer es la que hace eso. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Qué bueno que hay un arbusto. Un arbusto, esto, técnicamente planificar o que poner estar ahí. Now, who else is behind on payments? Let me think. Ah, es un recaudador de impuestos. The trade association clique still needs to be brought into line. Vale. Con cuidado. Está corriendo. Too close. That's too close. He'll notice us for sure. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Con cuidado que no nos vea. Van 2 veces que piensa que lo estoy siguiendo. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Huh? Where'd he go? Se fue por allá. He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. Debe ser un emisario del abismo. If only we'd made less noise. Ah, chuta, tengo que reiniciar todo, ¿verdad? Vaya por Dios. Vale, ahí se queda, ¿no? Acá puedo ocultarme. Vale, se está dirigiendo por allá, tengo que ir por arriba. Cuidado. Ahí arriba, no nos ve. Ni cada no nos ve acá, ni cada no nos ve acá arriba. Ni cada no nos ve arriba. Estoy más lejos de lo que llegué la primera vez. Podría saltar y acabar con su existencia, pero no lo voy a hacer. Está viendo los libros, al parecer. De seguro las ventas que ha realizado en el día. ¿Tengo que acercarme acaso? Vale, si me voy para allá, me dice de que está lejos. Mano, ¿te vas a mover o no? ¿O te vas a quedar ahí quieto? ¿Me dice algo la misión? No me dice ninguna pista ni nada del estilo. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Caer en el bote de aquí? Ah, no importa. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Tal vez sea una trampa. Un explosivo de seguro. Estoy un 90% seguro de eso. ¿Y por qué he saltado aquí nomás? Bueno, no importa.
Veamos qué hay acá. Son piedras. Oh my god. ¿Quién lo hubiera pensado? Whoa, it's a ledger. Boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of mora here. Incluso si encontrábamos moras, tendríamos que dárselos a la Cámara de Comercio. Eso les pertenece a ellos. Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. ¿Pero por qué lo enterraría? Creo que sería mejor, no sé, entregárselo o quedártelo. ¿Para qué mierda lo entierras? Great. Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? Son impuestos lo que está cobrando. Aunque eso de por sí es malo, no es malo ilegalmente. No entendí lo que dije, pero ya que chucha. I'll say goodbye to you here then. Ok. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Se entiende. No es el momento para ti. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? ¿Qué lo digas? Ahora, tenemos que reportar el origen del problema a la Cámara de Comercio Internacional, o la CCI. Ahí están. Ahí está el Werner. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be... You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. No pilus, ya. Tú eres quien no respeta las reglas, Keijiro. And who are you? Another new member of the association? It just so happens Sí, that we esto, found encontramos your un little libro de ledger, cuentas tú y yo. So now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? Sí. You've been swindling us! Ah, ese huevón era Harrison. Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Ten, léelo en su totalidad. Lee en voz alta. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this? Yo digo que le cortemos las piernas. So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. ¿No crees que estás ganando más pan de lo que deberías ganar? Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Claro. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? Aunque siendo honesto, creo que ni siquiera les va a importar. De seguro lo van a dejar pasar por agua fría. Yo sé cómo funcionan estas clases de naciones, porque yo vivo en una nación así. No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. A los hueones samuráis no les interesa la reputación. Esto no es Japón, esto es Inazuma, una copia de Latinoamérica con rasgos japoneses. Que, para ser honesto, esa es una muy buena descripción de Latinoamérica, si me preguntan a mí. En especial si es que estás en el barrio chino. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? Es increíble cómo la gente de habla hispana consume mucho anime a comparación de los estadounidenses. I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Yep. Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his action. Así se comportan. Así nos comportamos. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. Sí, no tenemos por qué presionarlo. I'm sick No va a of ceder de being eso. pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Harrison, cálmate. No queremos más problemas. Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh,
We were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Harrison es el típico estudiante de las barras bravas o oficial de policía que va a las marchas y siempre termina siendo el primero en lanzar una piedra para que todo esto se vuelva una masacre violenta. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name! You Outlanders have no respect for the rules! Seize the merchants! We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gracias, Harrison, de verdad. Muchas gracias. Ahora vamos a tener 2 víctimas acá, que no van a regresar a sus casas. Gentlemen, come now. Is there any need for this? Gracias, Toma. Gracias, escucha su madre. Drink and talk it over. Acabas de salvar la vida de 2 individuos. Puta madre, ¿cómo no estuviste allí el 11 de noviembre del 2020? Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Paimon, ese título no tiene ningún valor para esta raza. Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Yashiro. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. O sea, Inazuma sé que se divide por islas. Y cada isla tiene una parte del triunvirato asignada a ellos. Por lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que acaba de decir Katsui. Of course not. Still, perhaps you could show the young Tafuk lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. ¿Kokomi? I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. Bueno, por más débil que sea ese personaje, supongo que tendrá bastante poder en lo que es el aspecto político de esta nación, cosa que compensa el hecho de que sea uno de los personajes más débiles en 5 estrellas, por lo que dice la gente. But Chief, perfectamente equilibrado, como todo tiene que estar. Enough. We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. Todo gracias al pensamiento psicológico. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Ashigaru. Me agrada la cantidad de palabras que voy a aprender de esta misión. Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Ok. Bueno, esto ya hemos resuelto el problema, así que creo que voy a dejar el episodio hasta acá. Porque bueno, ya esto creo que estoy grabando como 1 hora y no sé cómo voy a editar todo esto. Pero bueno, ahí está Toma. Ya continuaré esto en otra oportunidad. Y bueno, si os ha gustado el video pueden darle like, compartirlo con un fanático de Genshin Impact. Y bueno, por fin ya estoy en Inazuma. Y me está agradando mucho la ciudad, por lo menos lo poco que he conocido. Da la impresión de que es bastante compacta la zona. Pero creo que esa opinión va a cambiar cuando yo vaya a uno de estos... a esta estatua de los 7 y se muestre cómo es realmente todo este mapa, porque sé que es muchísimo más largo. Ven, incluso hay zonas que no he descubierto y toda la vaina. Seguro me van a mandar encargos eventualmente aquí y allí sí voy a estar sufriendo. Pero bueno, hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video, donde ahí sí espero usar estas unidades en batalla.